tardes, muchas gracias por habernos invitado a participar en este foro logístico. Hoy tenemos el tema de cómo convertirnos en proveedor logístico de clase mundial para la industria maquiladora. Vamos a abordar desde diferentes ángulos el cómo convertirse en proveedor. Mucha gente no tiene datos, algunos van en un sentido, otros van en otro sentido, pero la realidad es que los empresarios nacionales únicamente participan no más allá del 5% del contenido de los productos que se exportan por parte de las industrias multinacionales ubicadas en el país y en particular aquí en nuestra región. Entonces vamos a tratar de abordar el tema desde diferentes ángulos y comienzo con el maestro Alejandro Gracida, que es director general de Camex, subsidiaria de Toyota, una gran empresa ubicada aquí en nuestra región y que nos va a hablar de cómo se obtienen los proveedores un estatus de clase mundial por parte de estas empresas multinacionales. Doy paso al maestro. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por aguantar un poquito más el tiempo sobre las sillas. Por ahí, si pudiéramos empezar con la presentación que está preparada, pero una de las preguntas con las que prácticamente todos empezamos y con la que nos hacemos comúnmente es cómo podemos ser un proveedor de clase mundial y qué es lo que esperan las empresas, particularmente en esta región. La región de Baja California está llena de industria automotriz, está llena de industria aeronáutica, médica y electrónica, que son tal vez las más influyentes durante la última época. ¿Cómo las empresas o las empresas identificadas como OEMs, Original Equipment Manufacturers, identifican a un cliente como un cliente de clase mundial? Tendríamos que examinar dos escenarios. Uno es un escenario externo, si nos podemos pasar a la siguiente filmina, por favor. Habría que considerar dos escenarios, un escenario externo o macro y un escenario interno o micro. En estos dos escenarios hay que considerar en la parte externa que tenemos que hacer compromisos con las empresas manufactureras y el primer compromiso sería, ¿estamos dentro o estamos fuera? ¿Qué quiere decir esto? Al estar dentro quiere decir que estamos comprometidos con la empresa que nos está contratando. Tenemos que buscar el encuentro fundamental y la manera fundamental de ligarnos a la manera de trabajar de las grandes empresas. Los sistemas de calidad tienen que estar alineados, la búsqueda de resolución de problemas tiene que estar alineada con la ideología de trabajo de la empresa que nos contrata. Tiene que haber programas establecidos para que la empresa tenga procesos de mejora continua y que podamos colaborar al mismo ritmo que nuestros clientes. Por otro lado, como segundo punto, y si me ayudan a pasar a la siguiente filmina, es cómo controlar el performance de las compañías que quieren de un nivel de clase mundial. ¿Qué queremos? Necesitamos como proveedores realmente saber, ¿queremos estar en la parte de arriba o queremos estar en la parte de abajo? Nuestras capacidades para poder desarrollar nuestro negocio tienen que estar alineadas específicamente a las necesidades de nuestros clientes. Tenemos que hacer un traje a la medida de nuestros clientes. ¿Para qué? Para que la calidad de nuestros productos o la calidad de nuestros servicios sea satisfactoria. En estos momentos y en estas épocas de demanda de productos y servicios, ya no es solamente la satisfacción del cliente. Hace mucha diferencia llegar al punto de la experiencia del cliente. El cliente tiene que sentir la experiencia de que nos está dando la responsabilidad de hacer cosas en su nombre y que las hacemos bien.
Es una característica del mexicano hacer las cosas bien. Somos un poco indisciplinados comparados con otras culturas, pero somos realmente personas que podemos hacer las cosas correctamente. El tercer punto en la parte externa es la longevidad. ¿Cómo es que los proveedores hacemos planes a largo plazo para poder permanecer en el mercado y poder satisfacer la expectativa de nuestro cliente? ¿Cómo? Pues a través de la excelencia técnica. Debemos ser capaces de tener a nuestros ingenieros capacitados. Los elementos con los que desarrollamos los productos y servicios tienen que estar certificados, auditados. Nuestros ingenieros deben ser de altas habilidades y alta educación. Debemos estar comprometidos con la parte de la mejora continua. Al trabajar con metodologías de las diferentes compañías y estar alineados con ellos, siempre el cliente nos va a pedir que tengamos una área de mejora continua, que dediquemos nuestro tiempo a la mejora continua. El ultimate goal o el objetivo final es que haya una sociedad a largo plazo entre cliente y proveedor. Pero todo esto que es la parte externa no se puede llevar a cabo si no sucede la parte interna. Y en las conferencias anteriores tocaron algo de este tema. Debemos tener gente entrenada, debemos tener gente con habilidades reconocidas, los ingenieros, los administradores. Servimos a la gente que desarrolla el trabajo día a día. Tenemos que tener la capacidad de entender esa parte y poder llevar a cabo un desarrollo para que la gente trabaje exitosamente, que tenga buenas condiciones de trabajo, que tengamos estándares. Hay un término en la industria que es PDCA, Plan, Do, Check, Action. Las empresas grandes quieren ver que los proveedores podamos desarrollar ese tipo de cosas, que podamos dar soluciones, que podamos originar ideas de nuestra parte para poder mejorar los procesos de los clientes. ¿Y qué va a llevar como consecuencia? Como consecuencia va a llevar el que la producción será Lean. En el caso particular de Toyota no es Lean, es el Toyota Production System. Pero esa relación a largo plazo que se puede establecer se tiene que dar la parte externa y la parte interna. No pueden suceder una u otra, tienen que suceder las dos en conjunto. Entonces es necesario que nuestras empresas, nuestras compañías proveedoras en la región, nos podamos alinear a las necesidades de la empresa, que nuestras características sean capaces de adaptarse a las necesidades de todas las empresas y que al final podamos entender que los negocios pequeños van a crecer en la medida en la que nosotros nos alineemos a las necesidades de nuestro cliente y a las necesidades de las empresas grandes que nos están contratando. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? La Asociación de Excelencia para la Manufactura tiene consideradas esta imagen como la escalera para poder ser un proveedor de clase mundial y cómo poder desarrollarse. Tenemos que buscar la manera, como decía yo al inicio, de lograr una asociación a largo plazo entre la empresa que fabrica productos originales y los proveedores. Y no es una situación, también como se mencionaba en el panel anterior, no es una situación que se vaya a dar de la noche a la mañana. Es una situación que implica mucho trabajo, mucho compromiso en todos los niveles de la organización y que significa a largo plazo el éxito y la permanencia de las empresas regionales y nacionales. Es mi comentario, maestro. Muy bien, muchas gracias, maestro. Muy interesante. A veces no es fácil entender cómo ingresar a una empresa multinacional como proveedor
y más siendo una pyme o una empresa mexicana. Y bueno, estos conceptos nos ayudan mucho a aclarar un poco el panorama. A veces hay temor por parte de los empresarios de querer incorporarse a las cadenas de suministro, pero de alguna forma fue bastante bien explicado por usted, maestro, y damos gracias a ello. Damos paso ahora al licenciado Ignacio Calderón, quien es director de Relaciones Institucionales de la Canacintra, quien nos va a abordar desde otro ángulo este tema, donde nos va a hablar de la ley de proveeduría como una alternativa para el desarrollo regional y que incide en las empresas que buscan convertirse, como hemos estado analizando, en proveedoras de empresas multinacionales. Adelante, licenciado. Muchas gracias, maestro. Gracias y buenas tardes a todos ustedes. Un privilegio estar aquí esta tarde. Efectivamente, para lograr el tema de la proveeduría, para lograr convertirse, como dice el panel, en ese proveedor logístico de clase mundial, pues tiene que haber una serie de elementos importantes. La empresa misma, pero también los organismos como Canacintra, como DEITAC, como CDT, como todos esos organismos empresariales que van a hacer el apoyo a las empresas para lograr la proveeduría. Evidentemente que dentro del tema de la proveeduría hay un esquema muy interesante que es este famoso 3PL, el Three Party Logistic, como un elemento que el proveedor logístico pues lleva a cabo, que tiene que estar desarrollando y que es a través de la subcontratación. El esquema del outsourcing yo creo que es lo más pues lo más socorrido en cualquier empresa, sobre todo de clase mundial, y que tenemos que apoyar a esas empresas para lograr su cometido. Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos, pues bueno, aquí simplemente quise traer a la mente de todos estos esquemas de proveeduría logística, el 3PL o el 4PL como una nueva manera de ver las cosas, y que este 4PL nos está manejando ya alternativas que el proveedor tiene que ayudar a tomarle decisiones a la empresa a la cual está sirviendo. Ya no es solamente proveer de los insumos o de los apoyos, sino también darle alternativas para que la solución que deba de tomar sea la mejor. Pasamos a la siguiente. Miren ustedes, para que se logre todo esto tiene que haber pues una serie de elementos, pero tenemos que ver cómo está México, cómo está nuestro país, cómo está Baja California y qué tanto tenemos que cambiar para empujar a que esas empresas puedan lograr competir en los mercados mundiales. Hay una publicación que es el Doing Business que emite el Banco Mundial año con año, y bueno, ahí establece una serie de medidas donde nos dice, por ejemplo, que la última edición de este año, con datos al 2017, nos dice que de 190 países que se han analizado, los 4 más favorables en donde se puede hacer negocios de una manera mucho más amigable son precisamente Nueva Zelanda en primer lugar, Singapur, Dinamarca y Corea del Sur. Y bueno, en ese listado encontramos a México en el número 49 para hacer negocios, pero resulta que el Doing Business también divide en varias categorías y resulta que México es el número 49 para hacer negocios, pero el 90 para la apertura de un nuevo negocio. Y entonces ahí, bueno, pues entra un tema que tiene que ver sobre todo con los gobiernos municipales. Es un tema que tendrá que insistirse más y ahorita vamos a comentar el tema de mejora regulatoria. Entonces, bueno, en apertura de negocio estamos en el lugar 90 de 190 países, el 87 para permisos de construcción, el 92 para los trámites de electricidad. Ahora ha cambiado radicalmente la manera como la Comisión Federal se maneja y esto a simple vista está complicando un poco a las grandes industrias conectarse. Ya el caso de Canacintra ha tenido mucho acercamiento con SENACE, con los organismos federales que ahora manejan el tema de la energía y bueno, si hay industriales por aquí no me dejarán mentir. En enero de este año hubo un problema muy serio porque las facturas de la luz
de energía eléctrica industrial se elevaron en un 300 y 400%. Y entonces empezaron a desfilar las empresas en Canacintra y nos decían, oye, ¿qué voy a hacer? Recuerdo una empresa que tiene que ver con temas de aluminio, nos enseñaba su factura, dice, yo pagaba 1,5 millones al bimestre y ahora me subió a 4 millones. Es decir, estoy fuera de mercado con estos números. Y entonces, bueno, pues Canacintra hizo gestiones con la Comisión Estatal de Energía, con el gobierno del Estado, y se consiguieron reuniones en la Comisión Reguladora de Energía en México con el secretario Codwell en esa misma semana para analizar el tema. Y nos damos cuenta que Baja California está separado del macizo continental. Baja California es un ente aislado de la República Mexicana en generación de energía eléctrica. Y entonces, bueno, resulta que ahora hay un organismo que se llama la CRE, la Comisión Reguladora de Energía a nivel federal, que a 3,000 kilómetros de distancia, pues decidió que para generar energía en Baja California, pues tenía que costar tanto más cuanto, ¿no? Y así a 3,000 kilómetros y en las rodillas se establecieron las nuevas tarifas. Y bueno, pues hubo que estar presionando en México. El presidente Canacintra me daba mucha risa porque hablaban las empresas y les decían, no, pues ya le mandamos al presidente Canacintra su pijama, su cepillo de dientes, porque se va a quedar toda la semana a estar negociando, ¿no? Un poco como los amigos del NAFTA, ¿no? Es decir, hasta que se lograra esto. Finalmente hubo una reversa en esa medida tomada y ahora hay una luz en el camino en el sentido de que se va a licitar un proyecto de gran envergadura para conectar a Baja California con la red nacional eléctrica. Y es un proyecto de miles de millones de dólares, no es cualquier cosa, porque se tiene que conectar de la zona de San Luis Río Colorado, de esa parte, a Sonora. Hay que cruzar fibra óptica para lograr conectarnos, ¿no? Pero fue un golpe que nos trajo ahí una complicación grande, y que eso le quita competitividad a cualquier empresa asentada en nuestro estado, ¿no? Entonces, son esos temas que nos están afectando. Continuando, nosotros en México tenemos el lugar 99 en registro de propiedades, registro público de la propiedad, en pocas palabras, pero somos el número 6 en obtención de créditos. Me parece que en el tema de la banca, los temas financieros, hay gran apertura, facilidad para créditos, pero somos el 115 en facilidad para pagar impuestos. Y ahí entra un poco lo que vamos a comentar adelante, ¿no? Somos el 115 de 190 países. Quiere decir que en México sigue siendo complicado pagar impuestos y por lo tanto a cualquier industria que se asienta en nuestro país le estamos metiendo problemas para no ser competitivos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, para lograr pues esta clase mundial de la que estamos buscando, tenemos que tener reglas claras y sobre todo tener al gobierno de nuestro lado. Y ese ha sido un poco el trabajo que han hecho los organismos empresariales, incluido Canacintra. La Secretaría de Economía hace algún tiempo sacó una estadística de los trámites y según reporte nos decían que la carga administrativa del gobierno federal en los últimos años habrá incrementado de 3,177 a 17,000, casi 17,000 el número de trámites o de cargas administrativas, porque ahí se suma los trámites en Hacienda, los trámites en aduanas, toda la tramitología que permite a una empresa salir adelante. Y contra esto tenemos el dato que lo saca el INCO también, que Canadá y Estados Unidos la apertura de un negocio lleva de 2 a 4 días. En México son 55 en promedio, a pesar del nuevo sistema de apertura rápida para las empresas. Y queda la pregunta, ¿y la proveeduría? ¿Cómo podemos ayudar a estas empresas de clase mundial a ser tan exitosas? Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué nos interesa el tema de la proveeduría? Bueno, porque en la medida en que ayudemos a las empresas instaladas en nuestra región a desarrollarse, todos vamos a crecer. Hay una realidad muy clara, muy triste pudiera ser, que el 97% de los insumos que requiere la industria provienen del extranjero. Y entonces entre el 2 y 3% solamente de esos insumos son
proveídos de manera local. Y bueno, pues casi nos vamos a la caja de cartón, alguna etiqueta, en fin, no hay un desarrollo de proveedores como tal. Nos hemos encontrado en el caso de Canacintra porque se empezó a trabajar esto desde hace 2 años, no hay un registro, un padrón de proveedores confiable, no hay realmente incentivos que pudieran apoyar, siempre ha habido ese interés de, bueno, vamos a desarrollar proveedores, pues sí, pero tenemos que ayudar con algo, vamos a buscar el cómo. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? No hay una normatividad que otorgue certeza jurídica a la proveeduría local, porque al final del día la reglamentación jurídica cambia pues cada 6 meses, cada año, ¿no? Cuando alguien le pregunta, oye, ¿y cuánto irás a pagar de impuestos en enero? Pues no sé, porque viene López Obrador, no sé cómo quedemos, si de veras nos cumple el 8%, si, o sea, no hay una planeación. Y si uno le pregunta, ¿es un japonés? Pues el japonés tiene planeado 15, 20 años de desarrollo, ¿no? Entonces, son problemas muy serios que tenemos que enfrentarnos. Y entonces nos dimos a la tarea, en el caso de Canacintra, en trabajar en un proyecto de ley de fomento a la competitividad y desarrollo de la proveeduría. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces, ¿qué estamos buscando con esta ley? Bueno, pues otorgar incentivos fiscales a quienes adquieran insumos a proveedores locales. Debemos recordar que la industria maquiladora, sobre todo en el caso de Baja California, tiene una importancia tremenda. En el caso de los trabajadores estamos hablando de que Tijuana maneja una cantidad de 193,000 empleados de la industria maquiladora. Es una industria que tiene muchos años asentada en nuestro país, que no tiene lamentablemente proveedores locales suficientes, pero que si algo le pasa a la industria maquiladora en nuestro país o en Tijuana, nos volvemos un pueblo fantasma. Es decir, hay muchos huevos puestos en esa canasta, tenemos que empujarla, tenemos que fortalecerla, tenemos que incorporarla al mercado nacional. Y entonces, bueno, esta ley de proveeduría busca crear un comité de desarrollo de proveedores y un registro estatal donde participen los principales proveedores. Adelante, por favor. La siguiente. Ok. Esta ley de proveeduría finalmente se cabildeó, se presentó en el Congreso y ya es una realidad. Ya tenemos esta nueva ley de proveeduría que va a darle una gran fortaleza y una certidumbre, y me gustaría, maestro, dejarlo hasta aquí porque pues no quiero quitarle el tiempo a los demás expositores. Lo dejamos aquí y platicamos después si hay tiempo. Muchas gracias, licenciado. Es bien importante este tema. De cada $10 que se generan en esta región a nivel económico, estamos hablando de $7 como origen de la industria maquiladora. Entonces, la importancia es mayor, ¿verdad? Y por lo tanto, la creación de esta ley es fundamental para poder consolidar aquellas empresas que pretenden incorporarse en la cadena de suministros, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Damos paso ahora al maestro Daniel Méndez, gerente de Comercio Exterior y Aduanas de Foxconn y orgullosamente egresado de la Maestría de Logística Internacional de la Universidad Iberoamericana. Y nos va a hablar del desarrollo de proveedores de servicios logísticos de clase mundial para empresas multinacionales, visto ahora desde la perspectiva de una empresa de origen chino. Hablábamos de una empresa de origen japonés, gran empresa de origen japonés, ahora vamos a hablar de una de las empresas más grandes del mundo de origen chino en el sector ensamble de televisiones. Adelante, maestro. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí compartiendo esta información. Como comentaba el profesor, le voy a dar el enfoque de las necesidades que tiene la industria maquiladora. ¿Qué necesidades? Y logramos detectar 2 tipos de necesidades. Digamos, existen las necesidades de operación. ¿Me ayudan con la otra, por favor? Existen las necesidades de la operación y las regulatorias. Si hablamos específicamente de cuestiones de la industria maquiladora. En las operacionales son necesidades que se comparten con otras industrias, que al igual puede ser industrias nacionales o cualquier otro tipo de industrias. Las regulatorias tienen algo muy particular, son regulaciones que
que obligan tanto a la maquiladora como a sus proveedores logísticos a cumplir con estas regulaciones. Entonces, si hablamos de un desarrollo de proveeduría para la industria maquiladora, tenemos que hacer mucho énfasis en la cuestión de las regulaciones que per se tiene la maquiladora. Son regulaciones que el mismo gobierno ha implementado por la naturaleza de la maquiladora, que se le permite importar temporalmente, transformar y después retornar. Entonces, a lo largo de la evolución de la maquiladora, se han venido implementando medidas por parte del gobierno para tener acotado todo ese control, ¿no? Y son medidas, digamos, que tienen que trabajarse en conjunto con toda esa proveeduría logística. De lo contrario, no se puede llevar a cabo esta gran tarea. Por tomar un ejemplo, la cuestión de la certificación OEA y el CITIPAT. Hay muchas empresas aquí en la región que por su naturaleza necesitan tener permanencia de sus mercancías más de los 18 meses que normalmente da un programa IMEX así per se. OEA te permite tener hasta 36 meses, pero te da una cantidad de, le podemos decir, de trabajo o cargas administrativas, controles logísticos y de seguridad en la cadena de suministros, que tienes que llevar un control minucioso para poder permanecer en la certificación. Y aquí la cuestión es, si no se cumple con esos controles, con ese lineamiento, la autoridad te quita esta certificación y se te reduce la estancia de las mercancías de 36 a 18 meses y prácticamente pues hay empresas que se pueden ir a la quiebra de la noche a la mañana por esta situación. Entonces, por eso voy a hacer énfasis en la cuestión de las regulaciones. Digamos, lo operacional, conocemos que pues todas las empresas buscamos lo que es los costos logísticos competitivos. O sea, yo creo que eso ya es algo como el day to day, ¿no? Lo que necesitamos para de perdida tocar la puerta y que nos abran en la empresa y que te reciban, pues tienes que llegar con esos costos logísticos competitivos, digamos, las entregas a tiempo también de igual manera, almacenamientos con servicios complementarios, no nada más hablar de servicios de almacenamientos. La industria demanda por su naturaleza servicios adicionales y pueden ser servicios muy sencillos, pero a su vez servicios que agilizan otros procesos dentro de la planta de manufactura, que pueden ser desde un sorteo, digamos, si llegan las partes booking y tienes que hacer un sorteo para efectos de cuando lleguen a la línea de producción sea más rápido el manejo. Ese tipo de servicios pues, se deben de manejar y es una oportunidad que existe y que las empresas logísticas de la región pueden explotar, ¿no? Ahorita muchos se enfocan nada más al almacenamiento, entrega así como reciben, mandan, ¿no? La otra cuestión es los servicios de multimodales, pues entre más alianzas existan entre estas empresas logísticas, pues van a tener más nicho de mercado, ¿no? Y al igual por los servicios, los 3PL o 4PL que comentó el compañero, son operaciones que son necesarias para la operación, pero me voy a enfocar un poco más a la cuestión de las regulaciones y con esto voy a hacer un poco más de énfasis en la cuestión de la seguridad de la cadena de suministros. ¿Me apoyan con la que sigue, por favor? Ok. La seguridad en la cadena de suministros es un aspecto muy importante y retomo la cuestión de la certificación de OEA que comentaba. Es un aspecto de que en muchas maquiladoras es súper necesario para su operación. Entonces, aquí la cuestión es, hay muchos lineamientos, como comentaba, que se tienen que cumplir y de alguna forma la empresa maquiladora debe transmitir esa necesidad a los proveedores logísticos para que ellos entiendan y puedan evolucionar en ese sentido y puedan lograr ser
o incorporarse a los servicios de las empresas. Una cuestión que se exige cada vez más es tener los análisis de riesgo muy minuciosos desde la contratación de estos proveedores, desde que pues se les pide toda su información, ¿no? Información contable, información de los representantes legales, todo ese background que pide el corporativo para asegurarse de que la empresa que va a proveer este servicio es una empresa, pues no es una empresa fantasma o no es una empresa que pueda manejar algunas situaciones ilícitas. Pero enfocándonos en la cuestión de seguridad es muy importante, porque la permanencia de estar en esta certificación depende totalmente de todas esas actividades que se hacen en la cadena de suministros, y tanto estamos hablando como servicios de transportación, almacenes, agentes aduanales, es todo lo que toca ese supply chain, esa cadena logística. Se habla desde el rastreo por GPS a la importación y a la exportación. Anteriormente los programas, cuando iniciaron el OEA, el CITIPAD, se enfocaban mucho a la parte de exportación solamente. Iba en el sentido de proteger que no entrara un embarque contaminado de Estados Unidos. Ahorita el OEA le está dando el giro contrario. Mencionan los mismos especialistas que pues ya mucho tiempo se manejó el enfoque de proteger al país vecino. Ahora le están dando un enfoque de vigilar y saber qué es lo que está entrando a México. Entonces le están dando este giro y nos están pidiendo a la industria que monitoreemos todas esas movimientos logísticos de importación. Entonces ahí sí necesitamos el apoyo de las compañías, de la proveeduría, que se suban a esta responsabilidad y mantengan sistemas de monitoreo actualizados, y que tengan la trazabilidad de la unidad desde que entra al país hasta que llega al punto de entrega a la planta, o si llega a un almacén, a una yarda antes. Nos están exigiendo tener ese monitoreo. Entonces es muy importante que las empresas lo tomen en cuenta. También nos están pidiendo cuestiones de análisis de antecedentes penales para personas que manejan directamente la cuestión del material. En este caso le llaman personas sensibles, que tienen contacto directo, y toda la proveeduría logística se denomina dentro de estas personas sensibles. Entonces, en base a ese análisis de riesgo, tenemos que determinar qué personas y con qué frecuencia se le van a estar haciendo esos antidopings y esos chequeos de la situación socioeconómica, para identificar a la mejor algún chofer o algo que de repente pues empiece a tener pues a lo mejor, pues lo podemos llamar de hasta cierta forma una prosperidad, o sea, algo que no va relacionado a su sueldo. Es una responsabilidad de nosotros como empresa detectarlo y poderlo mitigar antes de que se vuelva un problema. Entonces, como les comentaba, es una tarea que si la queremos hacer solamente desde tras bambalinas de la empresa, es imposible. Necesitamos del apoyo directo de todos estos jugadores de la cadena logística que agarren esta sensibilidad para de esta forma poder llevar a cabo estos programas y la continuidad del negocio permanezca. Aquí puse 4 puntos que considero que son importantes para aumentar la cadena de valor de estos proveedores logísticos. Uno, definitivamente, es la inversión en las certificaciones. Es muy importante que las empresas lo tomen como una inversión, no como un gasto. Si lo codificamos como un gasto, el gasto por su naturaleza cada año nos piden un cost down, ¿no? En las empresas es típico que cada año, a ver, ahora qué vas a reducir, y si nosotros metemos este aspecto dentro de un concepto de gasto, pues al otro año le va a tocar su rasurada, y entonces en lugar de invertir y poner más cámaras, más contramedidas, a lo mejor cambiar todo eso, esas bitácoras que se llevan a mano, moverlas a bitácoras electrónicas,
y con ayuda a la tecnología, el desarrollo tecnológico, que también comento que es un punto que se debe desarrollar y que debemos ir alineados con lo que está sucediendo en el entorno de las empresas. El gobierno, la aduana, el SAT, per se, están evolucionando a una velocidad nunca antes vista en este aspecto de los desarrollos tecnológicos. Tienen sistemas de cómputo que ya les llegan y les arrojan análisis de riesgo por empresa, nada más tomando en cuenta sus proveedores logísticos. Ellos ya tienen monitoreados, ya saben que empresas logísticas de transporte, agentes aduanales, almacenaje, están dentro de cumplimiento, ¿sí? Y ellos detectan inmediatamente que si la empresa está llevando algún servicio o algún movimiento con una empresa que ellos no los tienen dentro de su radar como una empresa confiable, pues te van a llegar a una verificación inmediatamente. Entonces el desarrollo tecnológico es algo elemental. La otra cuestión también es la inversión de la infraestructura, el mantenimiento de las unidades. Este punto lo mencioné porque hay veces que el mantenimiento de las unidades no se les da de una forma adecuada, entonces es un impacto en la empresa cuando tenemos que cumplir con un embarque, una entrega a un cliente y la unidad pues va en transporte y se daña. Entonces, por medidas de seguridad, cuando hay una avería, tenemos que regresar la unidad a la planta, se verifica y se hace todo el protocolo de seguridad. Entonces, nos ha tocado que nos afecta directamente con las entregas. Entonces, definitivamente si un proveedor quiere subirse a la industria maquiladora, a la proveedora de la industria maquiladora, tiene que checar estos aspectos. Aquí, y para cerrar, las oportunidades. ¿Qué oportunidades se visualizan para los servicios logísticos? Definitivamente ver la seguridad como una inversión y no como un gasto. Eso es algo primordial. La modernización. Tenemos que estar alineados a cómo se están moviendo las autoridades, cómo se está moviendo la tecnología. Estamos en una era digital, una era paperless. Ya los formatos llenados a mano, todo eso debe de eliminar y las empresas deben de proveer servicios con estos niveles tecnológicos. El cumplimiento, definitivamente el cumplimiento regulatorio nos garantiza la continuidad del negocio. Los costos competitivos pues nos dan la oportunidad de que nos escuchen, de que lleguen y puedas presentar la cartera, y la eficiencia es lo más importante, hacer más con menos. Con esto yo termino mi participación. Muy bien, muchas gracias, maestro. Pareciera como un listado interminable de requisitos que cumplir para poderse incorporar a una cadena de suministros de una empresa multinacional, y aquí estamos hablando de una empresa muy grande también. Sin embargo, hablaba el maestro Gracida acerca de la disciplina, y esto es algo que tenemos que empezar a incorporar dentro de las organizaciones para hacer un cambio cultural, cambios culturales organizacionales, para que vayamos enfilándonos o vayamos aterrizando a este tipo de empresas y poder participar libremente como cualquier otra empresa en el mundo. Entonces, no solamente falta enfilarnos realmente, no asustarnos con la lista de requisitos que cumplir, únicamente disciplinarnos a cumplirlos y hacer un cambio cultural dentro de la organización, y de esa forma vamos a poder integrar cualquier empresa pyme, cualquier empresa a la cadena de suministros de las empresas multinacionales. Muchas gracias, maestro. Doy paso ahora al licenciado Miguel Velasco, miembro del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, y que nos va a hablar de cómo incrementar la proveeduría a las empresas multinacionales con un mayor contenido regional. Adelante, licenciado. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto participar en este panel, en este tema tan interesante que es el desarrollo de proveeduría regional. Y les quiero compartir que recientemente, hace algunos meses, en el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, que es un organismo empresarial, considerando lo que ya hemos venido platicando aquí, que nuestra región tiene más de cerca de 50 años con la presencia de la industria maquiladora de exportación, y que nuestra región desafortunadamente no ha logrado desarrollar el nivel de proveeduría
que quisiéramos por múltiples razones y que nuestra región, comparada con otras regiones, sigue estando abajo, porque hay otras regiones como Nuevo León, Monterrey, donde el grado de integración o la proveeduría es superior a la nuestra. Hay áreas del sector industrial, en la rama metalmecánica, donde los porcentajes de compra son bastante aceptables, integraciones de un 15 a un 30%. Entonces nuestro porcentaje bajo, como comentaba Ignacio, del 3%, alrededor de, ¿cómo podemos incrementarlo en la región? Como ya se ha comentado en los otros paneles, nuestra región tiene múltiples ventajas comparativas de ubicación, de infraestructura. Tenemos una población joven grande, tenemos universidades, tenemos tecnológicos, tenemos inquietudes. Sin embargo, hay algunas limitantes que posiblemente otras áreas tienen más que nosotros, como una cultura empresarial. Nos ha faltado inculcar el emprendedurismo en nuestra región, en nuestras escuelas, en nuestras familias, en nuestra comunidad. Ese tipo de cosas son las que el Consejo de Desarrollo Económico se ha estado metiendo a hacer un diagnóstico de cuál es la cadena de suministro y cuáles son las oportunidades de negocios. Entonces, por esta razón les voy a compartir no todo el estudio, sino las partes más importantes del mismo. Muy bien. Actualmente, esta inquietud que inició por la parte empresarial organizada, por las cámaras y los organismos en la región, ha producido unos cambios muy importantes, como comentaba Ignacio, la iniciativa de la Ley de Fomento al desarrollo de la proveeduría. Por otro lado, se creó un Consejo Estatal de Proveeduría, en el cual hay 4 grupos de trabajo. Hay un grupo de trabajo que tiene que ver cómo ayudarle a las pymes con financiamiento y certificación, cómo apoyar a las pymes para que haya innovación, cómo ayudar a las pymes para que haya una mejor capacitación en el capital humano y finalmente dirigir los estímulos fiscales o administrativos precisamente para convertirlos en proveedores de las grandes industrias tractoras que tenemos en la región. Entonces ya tenemos un ecosistema que antes no teníamos, afortunadamente. Ya hay un esquema donde participan organismos empresariales, gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal, pymes, universidades, tecnológicos, todos sentados en la misma mesa con la única idea de promover las oportunidades de negocio y la proveeduría regional. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que producir información de muy buen nivel, información que tenemos que compartir en la comunidad. Miren ustedes, ya estadísticas que ya conocen y que se han platicado mucho y se han presentado por los anteriores panelistas rápidamente. Sigue creciendo la industria maquiladora de exportación, siguen creciendo las importaciones de insumos, componentes y servicios. Estas son las estadísticas de importación de productos. O sea, este es el reto que tenemos en la región. ¿Cómo le damos una mordida a una de estas barras en el sentido de que cómo podemos ser proveedores de partes, de componentes, de servicios? ¿Qué tanto? Sigue incrementándose la importación. Ustedes ven desde el 11 al 17 estamos hablando de 44,000 millones de dólares según los datos de INEGI y de las industrias maquiladoras. Esto es bueno porque es oportunidad para sustituir estas importaciones. Lo que pretendemos es sustituir las importaciones. Esta es una aportación que nos hizo el Colegio de la Frontera Norte y el Centro de Estudios Estados Unidos-México
donde nos dicen que aquí en nuestra región binacional tenemos un cruce de mercancías bastante interesante, bastante fuerte, entre el condado de San Diego a Imperial y la zona metropolitana de Tijuana, Tecate y Rosarito. Cruzan todos los días con servicios de logística, una serie de productos clasificados de acuerdo con Estados Unidos como metales primarios, metales fabricados, maquinaria, computadoras, componentes electrónicos, equipo eléctrico, equipo de transporte, partes de muebles y una infinidad de componentes que utiliza la industria de dispositivos médicos, la industria aeroespacial, la industria electrónica, ahora conformados como agrupamientos o también bien llamados clústeres. Esta metodología de los clústeres ha sido muy interesante y es el porqué en el Consejo de Desarrollo Económico nos dimos a la tarea de hace algunos años de impulsar esta metodología localmente, porque tenemos a las cámaras, pero sin embargo a través de la metodología de clústeres o agrupamientos industriales de empresas del mismo giro, tenemos que las empresas comparten información, se reúnen, se asociaron, se reúnen y mensualmente se comparten información de cuáles son sus dolores de cabeza, pero también comparten información sobre sus necesidades insatisfechas en la región, cuáles son sus demandas, qué es lo que no encuentran, qué es lo que podríamos producir nosotros, los locales, la comunidad local, nuestros ingenieros, nuestros emprendedores, nuestros investigadores, y es por eso que es interesante analizar todas estas estadísticas, porque lo que hemos encontrado, es que pues nos encontramos en una etapa de la cadena de valor en esta región donde básicamente hemos estado siendo proveedores de servicios de subensamble, de servicios de mantenimiento, de algunos troquelados, de servicios y productos de empaque, de embalajes, pero la idea sería que hacia el largo plazo que pudiéramos ser proveedores de soluciones de tecnologías de información, de prototipado, de consultoría y entrenamientos muy específicos, de diseño, de servicios de esterilización, de servicios de laboratorio, de distribución, de comercialización, como se ha informado aquí. Entonces, la idea sería que diéramos el brinco y no únicamente fuéramos proveedores de cosas sencillas, sino que de un poco cosas más complejas. Entonces, regularmente, en todos los eventos que tenemos cada año, de los diferentes agrupamientos o sectores de nuestra industria, encontramos la presencia de la proveeduría que tenemos en la región, que básicamente es todo lo que es material de empaque, cajas de cartón, cartón corrugado, cartón de diferentes tipos, etiquetas, impresiones, productos plásticos sencillos, hay distribución y venta de herramientas, de uniformes, o servicios de inyección de plástico, hay también oferta de servicios administrativos, de empaquetería, de empaques, de comedores industriales, de reclutamiento de personal, algunos servicios de call center, servicios de transporte, servicios de seguridad, servicios de mantenimiento, servicios de outsourcing y demás. Pero donde hemos encontrado más oportunidad de crecimiento, por información que las mismas empresas nos han dado y por los eventos que regularmente se tienen en estos encuentros entre demandante y oferente, la demanda insatisfecha existe y la oportunidad de negocio en este listado hablan de que hace falta más variedad de maderas aquí localmente, de aglomerados, de pinturas, de productos químicos, de adhesivos, de distribución de metales, de aleaciones de metales, más empresas de subcontrato de manufactura. Hay empresas que buscan películas plásticas de cierta especificación,
Hay empresas que también tienen de manera insatisfecha los servicios de tratamiento de metales para uso industrial, servicios de pintura, platinado, pulido, corte, troquelados, cortes de precisión, mantenimiento industrial avanzado, servicios de capacitación especializada, mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas, programación e ingeniería de procesos. Es una lista muy larga, estoy poniendo nomás la parte más importante, pero la idea del Consejo de Desarrollo Económico es compartir toda esta información y continuar haciendo los estudios ya para cada uno de los productos, porque la información es lo que nos da la oportunidad. Si nosotros producimos información de cuáles son las necesidades insatisfechas de cada uno de los clústeres y la damos a conocer a la comunidad, la idea es que los ingenieros que ya no quieren trabajar en alguna empresa pero que tienen inquietudes empresariales puedan poner su propio negocio. Y qué bueno que sean ingenieros que ya trabajaron o están trabajando en alguna de las grandes empresas tractoras donde ya tienen la relación, ya conocen al gerente de Toyota, ya conocen al jefe de compras de Samsung, ya conocen a nuestros amigos de las diferentes grandes empresas tractoras. Es muy interesante tener la relación con las empresas porque no es fácil venderle a las maquiladoras, eso ya lo sabemos. Y muchas veces las grandes empresas maquiladoras tractoras no tienen su decisión aquí, sino están en los corporativos, también lo sabemos. Pero si nos acercamos y tenemos una comunicación, podemos hacer algo, podemos avanzar. Entonces lo que queremos hacer en el Consejo de Desarrollo Económico y en este Consejo Estatal que les comento es producir la información detallada en cuanto a cuál es el tipo de componente, de parte, con qué especificación, con qué tecnología podría requerir una de las grandes empresas, como aquí se ha comentado. Y luego, no únicamente es información de demanda, también la información de oferta. Como es bien importante que tengamos pronto no un directorio de empresas proveedoras, sino un catálogo de empresas proveedoras para cada uno de los sectores de la industria, por sector, para la industria electrónica, empresas, para la industria autopartera extra, para la industria aeroespacial esta, para la industria de dispositivos médicos están estas empresas, no únicamente los datos generales de la empresa, sino también las capacidades, es decir, una pyme local que quiera ser proveedor de varias empresas grandes nos tiene que decir dónde está ubicado, cuál es su nombre, pero dime también cuál es el equipo con el que cuentas, cuáles son las certificaciones y toda la demás información importante para los planes de negocio. Es decir, toda esa información vamos a generar bases de datos organizadas por sector industrial y darla a conocer para que de ahí con ayuda de los organismos empresariales pues veamos que tenemos estas nuevas oportunidades y logremos no quedarnos a gusto con el 3%, sino lograr o tratar de incrementar el grado de integración en la región y pues como consecuentemente traer desarrollo económico, ¿no? Entonces básicamente la estrategia es esa, la de impulsar y dar a conocer los incentivos de la ley de fomento que comenta Ignacio, de organizarnos y identificar cuáles son los industrias donde debemos estar trabajando y tener mucha vinculación con las universidades y los tecnológicos como ayuda para la parte de innovación que se ha venido comentando aquí. Sería todo en este momento. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Es interesante porque ya tenemos herramientas, ¿no? Desde el punto de vista de ley a nivel estatal, la identificación muy precisa de los requerimientos y además de las áreas de oportunidad existentes en la ciudad, en Tijuana en particular, y bueno, también los requerimientos por parte de las empresas, ¿verdad? Entonces, esto nos debe dar un marco general de cómo podemos entrar a quienes están interesados o empresas que a lo mejor ni siquiera lo habían considerado. Es una buena oportunidad para entrar a este mundo de la cadena de suministros de las empresas. Nada más una reflexión, decía usted de las empresas,
del desarrollo de las empresas maquiladoras. Bueno, México inició conjunto con Hong Kong, Taiwán, Japón, y todos empezaron con el modelo maquilador, ¿verdad? Y se supone que el siguiente paso era que los directivos o los ingenieros o los expertos se convirtieran con los proyectos de inversión de los bancos, de los Exim Banks de estos países, para desarrollar pequeñas o medianas empresas y convertirse en proveedores, y esos proveedores eventualmente fueron los señores Samsung, los señores LG, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, aquí seguimos todavía batallando con el 3%, ¿no? Entonces ya es tiempo de que demos ese giro y bueno, aquí están las herramientas, ¿no? Para poder integrarnos a esa cadena de suministros. Agradezco mucho su participación y bueno, damos paso a cualquier pregunta o inquietud que tengan respecto a todos los conocimientos que se han vertido aquí en este momento.